Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que entrevisto a los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que hay más de un camino para crear la vida que tanto soñamos. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter Compartiendo el Camino en Substack. Cada semana comparto los aprendizajes y consejos prácticos de los caminantes y de mi propio camino como emprendedor. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Además, te pido que me ayudes a llevar el mensaje de los caminantes a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify y comparte este contenido. En el episodio de hoy recorremos el camino de Gonzalo Vegaso, fundador y CEO de Chasqui, empresa de logística dedicada al delivery de última milla que cuenta con presencia en México, Colombia, Chile y Perú. Gonzalo no solamente es un gran emprendedor, sino que tuvo una carrera corporativa espectacular, trabajando en grandes empresas como AGE, IBM, Microsoft y llegó a ser incluso director de finanzas en Google. Además, ha sido reconocido como Young Global Leader por el World Economic Forum y es inversionista ángel. Gonzalo nos enseña cómo una conversación con Gastón Acurio le enseñó una gran lección sobre negocios. Nos cuenta cómo es la cultura de IBM, Microsoft y Google que le permite ser de las mejores empresas del mundo. Hablamos de qué hace a una persona realmente competitiva, qué es y cómo crear diversidad dentro del trabajo, cómo hacer networking de forma efectiva y nos da su opinión sobre si un MBA es necesario o no para un emprendedor. Si te gustan los negocios, el liderazgo y el crecimiento personal, este episodio definitivamente es para ti. Había mucha gente tratando de encontrar una mina de oro y había muchas minas de oro en la fiebre del oro, pero el que más creció no fue el minero, sino fue el que le produjo los jeans a todos los operadores y el que les dio los picos. Entonces volvíamos a encontrar una horizontal en las diferentes verticales. De Google aprendí el espíritu de colaboración y teamwork. En Google, por ejemplo, los problemas más grandes o los moonshots que quiere atacar Google, los ataca sobre la base del espíritu de equipo, sabiendo que como equipo pueden lograr mejores resultados que solo teniendo individual contributors o gente que individualmente crea que están hechos de oro puro y son Superman. Lo que aprendí en Microsoft y en IBM era ser muy ordenados desde el principio, intentar tener eso cuando lo necesitas y no darte cuenta tarde y decir, oye, ahora tengo que ordenar esto y ya perdiste 2 años de trabajo. Y eso nos lleva al elemento que creo que también es un elemento que engloba la cultura de todas estas compañías que hemos mencionado, que es, oye, que la data te ayude a tomar decisiones. La probabilidad de éxito es mucho más grande si es que tú tienes buena data que si no la tuvieses y tú tendrías que tomar decisiones sobre la base de tu experiencia nada más. Un elemento muy importante de la cultura de Chasqui es que es una cultura muy, pero muy humana. Es muy valiosa la persona, es muy valioso el equipo. Obviamente esta persona tiene que ser muy competitiva porque lo que queremos es competir y avanzar rápido, pero a su vez también dentro de la competitividad entiende de que el juego en equipo nos va a llevar a ser exitosos o tener probabilidad de éxito más alta que si solamente fuéramos uno o dos los que llevamos la antorcha. El trabajo más difícil que tenemos en Chasqui es generar líderes y los líderes del futuro. Entonces estamos observando en todo momento si estás recibiendo buen ejemplo de algún líder que tengas arriba o si estás teniendo tú todos los elementos para poder desarrollar tu liderazgo y darte, por ejemplo, la primera oportunidad de tener equipo. En esa época tendría 31 años, 30 años, trabajaba 22 horas al día y me casé con mi esposa y mi jefe me decía, es súper importante que a las 7 de la noche pares y cenes con tu esposa y converses con tu esposa y lean un libro juntos y si quieres cuando ella se duerma vuelves a abrir la computadora y vuelves a trabajar, pero es muy importante que tengas el balance de querer y darle tiempo a los que son importantes en tu vida. Ese cariño extra de mandar una tarjetita, a veces escrita a mano o con una firma, ya es parte de hacer que tu network siga vigente y que te recuerde. Y esos son los skills que nosotros no tenemos. Gonzalo, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte por acá. Alex, feliz de estar contigo. Felicitaciones por esta nueva iniciativa. Me encanta. Desde que empecé a emprender en el 2016, has sido un referente de la industria, ¿no? Eres creador de una de las startups más importantes de Perú y de la región, Chasqui, con presencia en Colombia, México, Chile, Perú, con grandes clientes como Amazon y Falabella, y además emprendedor en Endeavor, ¿no? Una inspiración total para todos los que empezamos a emprender en ese momento y estoy seguro que para todos los emprendedores hoy en día. Pero además, antes de hacer Chasqui, tuviste una carrera corporativa espectacular, ¿no? Trabajando en grandes empresas como AGE, Microsoft, incluso Google, donde hay una anécdota graciosa o curiosa sobre una canchita de fútbol que ya te preguntaré.
y adicionalmente ha sido reconocido como ya un Global Leader por el World Economic Forum. O sea, un caminante total, ¿no? Estoy segurísimo que vamos a aprender muchísimo de ti. Y por si fuera poco, también eres inversionista ángel, o sea, más constructor de ecosistema imposible. Así que gracias por tu tiempo y por estar acá. Gracias, Alex. Feliz de estar contigo. En varias entrevistas que he visto tú ya has mencionado una conversación con Gastón Acurio que te ayudó a determinar por qué hacer Chasqui. Sí. Y en verdad el razonamiento me pareció espectacular. No sé si nos puedes contar de esa conversación. Sí, correcto. Yo tuve la suerte de conocer a Gastón a través de amigos y porque también tengo el hobby de comer rico y también cocinar más o menos bien. Allá. Y en las conversaciones con Gastón estábamos hablando sobre todo de cómo hacer para generar un negocio importante que escale rápido, no necesariamente hablando de la, de la gastronomía como tal, sino en general de oye, cómo las empresas escalan y cómo también pueden escalar los negocios gastronómicos. Y, y comenzamos a hablar de, oye, cómo hacía Gastón para poner restaurantes, de la calidad de sus restaurantes en diferentes lugares del mundo. Y yo le preguntaba oye, ¿cómo podías llevar ají limo o ají amarillo, que son dos de los ingredientes básicos de la comida peruana, a todos esos restaurantes, sabiendo que solamente se producían en el Perú, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que, claro, lo importantísimo no era necesariamente construir o hacer diferentes restaurantes en el mundo, sino ser el proveedor de esos insumos clave que puedes necesitar para poder escalar otros negocios. Entonces, ya no eran las verticales, sino la horizontal, ¿no? Entonces, él me hablaba de el gran emprendedor que podría ser esa persona que se encargue de producir ají amarillo o ají limo en el Perú y llevarlo a todos esos restaurantes peruanos que en el mundo estaban empezando a explotar y que obviamente ahorita hay una presencia gigante. Y llevamos esa conversación que me llevó a pensar muchísimo al efecto de lo que hizo los jeans Levi's y los fabricantes de picos en la fiebre del oro en Estados Unidos, que era, había mucha gente tratando de encontrar una mina de oro y había muchas minas de oro empezando a operar en la fiebre del oro, pero el que más creció no fue el minero, sino fue el que le produjo los jeans a todos los operadores y el que les dio los picos. Entonces volvíamos a encontrar una horizontal en las diferentes verticales, ¿no? Y así fue como, escogiendo esta conversación con Gastón, digamos, el paralelo con lo que pasó en la fiebre del oro, cuando empezamos a pensar en las ideas de montar Chasqui, empezamos a ver de que habían varias verticales en el e-commerce que se podían atacar, pero observamos de que había una horizontal, que era la logística, que muy poca gente le estaba analizando, que tenía muchos problemas por resolver, que en principio el problema fundamental era que el estándar para entregar un paquete en Latinoamérica estaba muy por debajo del estándar global, y esa era, desde todo punto de vista, el paralelismo con ser el fabricante de ají amarillo para llevarlo a todos los restaurantes del mundo. Nosotros decíamos, vamos a ser el fabricante de la logística para proveérsela a todos los e-commerce que puedan salir en Latinoamérica y que ya estaban operando en Latinoamérica, y a las empresas de retail que luego iban a operar en la industria o que estaban empezando a entrar en el e-commerce cuando nosotros lanzamos Chasqui, ¿no? Entonces, esa fue más o menos la anécdota con Gastón, al cual le agradezco mucho por ese ejemplo, que nos hizo pensar mucho y que, bueno, nos llevó a escoger un poco el camino, ¿no? Qué buena analogía y qué buen aprendizaje. Totalmente. Qué crack. Y ahora vamos a empezar a hablar de Chasqui. Me gustaría empezar hablando de tu carrera corporativa y enfocarla en... Hablas mucho en diversas entrevistas sobre liderazgo y cultura, ¿no? Transmites que hay una cultura muy fuerte en Chasqui, muy bien pensada, pues, y estoy seguro que hay partes que has aprendido de Google, de Microsoft y de las empresas en las que has trabajado. Entonces me gustaría entender la forma de pensar, porque si entendemos cultura como la forma en la que hacemos algo, ¿no? Es un reflejo de los hábitos, finalmente, de la organización, y la organización la componen personas. Entonces, ¿qué aprendió Gonzalo, ¿no? En cuanto a hábitos, en cuanto a forma de pensar, en estas empresas como Google, como Microsoft, que trasladaste a Chasqui?
Tuve la gran suerte de tener esta carrera corporativa en la que, obviamente, producto de mi esfuerzo, pude estar en grandes posiciones, en grandes empresas muy admiradas. Esto me expuso a diferentes elementos que ahora forman parte de la cultura de Chasqui. Puntualmente y muy aterrizado te digo las cosas que aprendí y las cosas que son parte de la cultura de Chasqui. Lo primero es, de Google aprendí el espíritu de colaboración y teamwork. ¿Okay? En Google, por ejemplo, los problemas más grandes o los moonshots que quiere atacar Google, los ataca sobre la base del espíritu de equipo, sabiendo que como equipo pueden lograr mejores resultados que solo teniendo individual contributors o gente que individualmente crea que están hechos de oro puro y son Superman y pueden hacerlo todos solos sin el apoyo de un equipo. Y esto viene fundamentalmente asociado a que para generar tecnología o un producto tecnológico no necesitas solamente de desarrolladores o de product managers, necesitas de mucha diversidad en cuanto a diferentes posiciones que apoyen ese producto, que prueben ese producto, que soporten ese producto y que al final termina siendo un equipo de trabajo el que va a llevar a que una visión se aterrice en algo que alguien va a usar o que una empresa va a usar, que es tu producto tecnológico o el producto que estás tratando de empujar como emprendedor, ¿no? Un segundo, y dentro de eso hay varias aristas importantes, ¿no? Para mí el espíritu de colaboración viene por el lado de que la persona tiene que tener en el chip el sentido de, oye, si alguien se está retrasando en lo que tiene que hacer para el éxito del producto o del proyecto que estamos empujando, pues soy capaz de cargar también su mochila y ayudarlo, ¿no? Y empujar todos el carro hacia adelante. No quiere decir que vas a cargar siempre la mochila de alguien que está retrasado. Vas a intentar ayudar a que el equipo no se retrase si hay algún retraso, pero vas a seguir avanzando. Entonces, esto está asociado a un segundo punto que también es muy importante dentro de la cultura y de lo que yo aprendí, que es la meritocracia, ¿no? Y la meritocracia entendida por, oye, tienes un OKR que debe estar bien diseñado, que debe estar bien aterrizado y que es difícil de conseguir y que obviamente a lo largo de todos los trimestres vas a intentar llegar a conseguirlo. Dependiendo de cómo te vaya, vas a poder diferenciarte de tu compañero que de repente consiguió su OKR un par de trimestres y tú lo conseguiste todos los trimestres, ¿no? Entonces, eso hace de que el movimiento y la velocidad del equipo siga siendo muy rápido y que, por ejemplo, un trimestre de repente ayudas a cargar la mochila a un compañero tuyo, pero el segundo trimestre va a ser evidente de que se tiene un problema de performance y que por la meritocracia de la que estoy hablando, probablemente estemos ante una situación en donde tengamos que hablar con esta persona, dar feedback o dentro de los casos también invitarlo a que se retire de la compañía porque tienes que seguir avanzando y elevando la barra, ¿no? Un tercer elemento dentro de la cultura de Google, que es parte de la cultura de Chasqui, es el elemento de pasárnosla bien, pero pasárnosla bien no en el sentido de, oye, hagamos fiestas todos los fines de semana o tomémonos unas chelas todos los jueves. No, es en el sentido de aprender de tus compañeros. Cuando nosotros hacemos entrevistas, obviamente calificamos a las personas de acuerdo con el perfil y del rol que estamos tratando de conseguir, pero a su vez también estamos tratando de entender qué traerá esa persona que no sea simplemente o solamente lo que estamos tratando de buscar desde la perspectiva del perfil. Por ejemplo, yo, como te he dicho, me encanta cocinar y es un hobby. Y cada vez que voy a alguna oficina de Chasqui, siempre encuentro un momento para, ya sea hacer un ceviche, o hacer un pisco sour, o hacer una paella, o para camaradería de todos, ¿no? Tenemos gente que, oye, son, por ejemplo, les gusta bailar salsa, entonces te imaginarás eso como ayuda. Hay gente que le gusta jugar juegos de mesa, entonces siempre que hay una actividad hay alguien que trae juegos de mesa. Tenemos gente que tiene bandas de rock, tenemos gente que son aspirantes a actriz, tenemos poetas, ¿no? Y eso hace que la diversidad venga también por el hecho de que tus compañeros te pueden enseñar algo que tú no sabías, te pueden meter en un hobby que tú no sabías,
y te pueden llevar a un mundo que vas a terminar apreciando y que te va a hacer un mejor individuo por lo que estás aprendiendo de tus compañeros, ¿no? Un cuarto elemento para nosotros es el enfoque en el usuario, ¿no? El enfoque en nuestro cliente, que no es solamente el cliente al que le vendemos, sino también pensar en el cliente interno, pensar en todos los stakeholders que usan el producto que tienes, para tratar de interpretar cómo ellos ven a nuestra compañía, ven a nuestro producto, cómo evoluciona su pensamiento en el tiempo y cómo nosotros podemos generar lo que el cliente necesita, ¿no? Producto de esa visión es que, claro, Chasqui empieza siendo última milla y ahora tenemos camiones, furgonetas, tenemos media milla, primera milla y ahí ya conversaremos más de ese tema, pero va por ese lado, ¿no? De la cultura de Microsoft, de la cultura de IBM, para mí, dos de las cosas que más me llevé, digamos, y que son parte de Chasqui, es definitivamente el estar continuamente reclutando, ¿no? Estás continuamente reclutando porque tú no sabes el día que alguna persona deje de estar contigo o el día que salga una mega oportunidad y tengas que reclutar a 10 personas en un día o a 20 personas en un día o a 100 personas porque algo extraordinario pasó o porque tienes que escalar y claro, mantenerte siempre reclutando te ayuda y en nuestro caso en particular es, digamos, a todos los niveles, ¿no? Porque por lo general uno recluta en la posición que tiene abierta, pero el estar constantemente reclutando significa que estás constantemente conversando con gente, conociéndoles y sabiéndoles y haciéndoles saber de que, oye, quieres estar en contacto por si algo, si alguna oportunidad aparece, ¿no? Y también otro elemento desde esa perspectiva es el elemento de generar lo que en IBM y en Microsoft le llaman World Class Processes. Es decir, cuando tú estás en una startup, estás buscando escalar y mucho del movimiento es súper veloz y tratas de avanzar lo más rápido posible, pero por lo general tu compañía crece así, súper rápido, pero los procesos que acompañan a una compañía van un poquito más lento. Y si eso no lo logras llevar al nivel que quieres o generar world class processes, te puedes encontrar con situaciones de poco control o de poca gestión o de poca, digamos, poca data para poder tomar decisiones y lo que aprendí en Microsoft y en IBM era ser muy ordenados desde el principio para intentar tener eso cuando lo necesitas, ¿no? Y no darte cuenta tarde y decir, oye, ahora tengo que ordenar esto y ya perdiste 2 años de trabajo, ¿no? Y eso nos lleva al elemento que creo que también es un elemento que engloba la cultura de todas estas compañías que hemos mencionado, que es, oye, que la data te ayude a tomar decisiones, ¿no? La probabilidad de éxito es mucho más grande si es que tú tienes buena data que si no la tuvieses y tú tendrías que tomar decisiones sobre la base de tu experiencia nada más, ¿no? Y un último elemento más soft viene ya por el lado de la diversidad. Yo considero que la diversidad es la madre de la innovación, porque juntas a gente que tiene diferentes formas de pensar. En los primeros días de Chasqui, aun cuando sabía eso, porque lo había vivido sobre todo en Google, los primeros días de Chasqui comenzamos a contratar el mismo tipo de desarrollador que venía de la Universidad San Pablo de Arequipa, el mismo tipo de gente que sabía, digamos, administradores que venían de la Pacífico, donde yo había estudiado, y de repente nos comenzamos a dar cuenta de que todos pensamos igual y que no necesariamente las cosas eran como en la realidad como nosotros pensábamos y dimos un giro completo en entender qué significaba diversidad. Y acá no estamos hablando de diversidad de género, sino estamos hablando de diversidad del background y del chip y de cómo piensas y lo que puedes traer a una discusión independientemente de que seas y te consideres lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante ese cambio y empezamos a reclutar de universidades que en algún momento no conocíamos y también empezamos a reclutar de países en donde no teníamos el network que tenemos en Perú y era un poco más, digamos, buscando el perfil más que el background y el título y de qué universidad había salido. Y eso nos enriqueció muchísimo y también es parte nuestra cultura. Al final, déjame solamente una línea más, decirte que
un elemento muy importante de la cultura de Chasqui, que es algo que yo también vi en estas empresas, es que es una cultura muy, pero muy humana. O sea, es muy valiosa la persona, es muy valioso el equipo. Obviamente esta persona tiene que ser muy competitiva porque lo que queremos es competir y avanzar rápido, pero a su vez también dentro de la competitividad entiende de que el juego en equipo nos va a llevar a ser exitosos o tener probabilidad de éxito más alta que si solamente fuéramos uno o dos los que llevamos la antorcha. Entonces también es muy de decisiones cuando se tienen que tomar por consenso, cuando se tienen que tomar, también hay decisiones ejecutivas, pero hay mucho el valorar lo que todos piensan. No, la tienes clarísima, ¿eh? O sea, ha sido un TED Talk de cómo construir cultura y la cultura de Chasqui, así que gracias por eso. Tengo demasiadas preguntas. Yo voy a tratar de hacer más cortas mis respuestas. No, dale. Estamos aprendiendo acá la idea. La primera es, claro, justo en Google sacó este estudio, si no recuerdo, si no me equivoco, el proyecto se llama Aristóteles. Estudiaron el performance de diversos equipos para encontrar justamente qué es lo que los hacía más exitosos. Y salió el componente de psychological safety, ¿no? Que esto es ser muy humano. Pero, en tu experiencia, ¿cómo combinan, o sea, en esos ambientes, ¿no? Tanto en Chasqui como en Google, que obviamente están los mejores de los mejores, este ser humano, ¿no? Me preocupo por las personas, pero a la vez, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a matar por el resultado. O sea, soy súper competitivo y como tú has dicho en algunas entrevistas, no me gusta que me pisen el poncho, ¿no? ¿Cómo combinar ese soy humano, pero puedo ser un asesino? Claro. Es realmente muy difícil y es un arte, en cierta manera. Tienes que cuidar mucho la puerta para poder entender que tienes las personas adecuadas con ese perfil, pero la combinación viene por este lado, ¿no? Para mí es muy importante tratar de predecir cómo va a ser esa persona como manager o como líder y que efectivamente salga la raza en el momento que tiene que salir, ¿no? Y para eso, como te digo, cuidamos la puerta y por lo general lo testeamos a través de preguntas al momento de las entrevistas asociados a proyectos que hayas tenido antes o situaciones de alto estrés que hayas tenido antes y que te vamos a preguntar que nos cuentes, ¿no? Situaciones en donde, por ejemplo, si yo estoy entrevistándote y tú me cuentas de que, oye, te voy a pedir o no, hay una situación en donde tú sientes que era el proyecto inadecuado, que te querías ir de esa empresa, todo estaba en contra y ¿qué hiciste? Y si la persona te dice, mira, todo estaba en contra y de repente saqué adelante esto, hice el otro y encima moví a mi equipo y tú dices, esta persona tiene esa raza de poder sacar algo que hace que tome acción. Para nosotros es muy importante que cuando un manager dentro de Chas que dice hay que hacer algo, y ese famoso hay que decimos en Latinoamérica, termine siendo lo voy a hacer yo o hagámoslo juntos, ¿no? Y no hay que, porque el hay que no lo hace nadie, ¿no? Es toma la iniciativa, hazlo, ¿no? Y de hecho nos reímos mucho de la frase que dice Alan García, o decía Alan García, que decía, hágalo, compañero, ¿no? Entonces ya no era, a Alan García le decían los compañeros apristas, compañero, necesitamos hacer esto, hágalo, compañero, hágalo, ¿no? Entonces, hazlo, ¿no? Y tratar de testear en las entrevistas que esa persona efectivamente sea de ese perfil y no necesariamente una persona que está esperando que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, ahí vas eso y unes también a ciertos niveles de competitividad, por ejemplo, por algunos logros que haya tenido en la vida. Si eres deportista, si has tenido, por ejemplo, oye, fuiste campeón con tu equipo de fútbol o un equipo colectivo, pero llegaste a esos niveles de donde hay estrés y no solamente jugar en el barrio los jueves en la noche y tomarte unas chelas después, no, sino, oye, participé de un campeonato y ahí también hay elementos que te muestran de que ese líder tiene esa garra y tiene esa raza que es un poco distinta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ya sea tanto Microsoft, IBM, Google o ahora Chasqui, ¿es algo con lo que se tiene que llegar o es algo que se puede aprender? En tu experiencia, esa raza, me encanta el término, esa raza, ese mindset, ese fuego interno, ¿se puede aprender o es algo innato de las personas? Mira, es súper interesante esto. Por lo general, los, digamos, los analistas, los nuevos empleados, los nuevos jóvenes que entran a Chasqui, lo tienen dentro de la personalidad, pero todavía no han visto ejemplos concretos
que les muestre cómo utilizar esa raza que tienen. Lo importante es que desde los niveles intermedios empiecen a observar ese tipo de dinámica y empiecen a ver cómo sus jefes, que no son los vicepresidentes ni los founders de la compañía, sino son los jefes, digamos, de media estructura, ya empiezan a mostrar esas ganas de hacer las cosas y tomar liderazgo, ¿no? Entonces, ellos aprenden de sus jefes. Nosotros consideramos que uno de los trabajos más difíciles que tenemos en Chasqui es generar líderes y los líderes del futuro. Entonces, estamos observando en todo momento si estás recibiendo buen ejemplo de algún líder que tengas arriba, o si estás considerando, o si estás teniendo tú todos los elementos para poder desarrollar tu liderazgo y darte, por ejemplo, la primera oportunidad de tener equipo, ¿no? Si tú eres un analista, vas creciendo y tienes primero un practicante, de ahí te vamos dando un equipo y vamos observando cómo vas desarrollando tu liderazgo. Y obviamente, digamos, lo que intentamos es que al más alto nivel, cuando ya estás hablando de los directores, de los vicepresidentes y de los founders, pues eso sea evidente para que todo el mundo observe de que esa es la forma de hacer, ¿no? Para mí la cultura, como tú bien dijiste, son una serie de hábitos que se empiezan a montar en la compañía desde el día uno, ¿no? Nosotros cuidamos desde que cuando armamos Chasqui, tomemos bien las decisiones y se generen los hábitos, porque es muy difícil cuando ya tienes una compañía de 3, 4 años, cambiar algo ya no es natural. Ya realmente la gente te dice, ¿por qué estás haciendo esto? Simplemente porque quieres decir que cumpliste un OKR. No, o sea, estos temas de cultura, de liderazgo, de gente, de desarrollo de personas, se tienen que desarrollar desde el principio para que sea genuino. No de la noche a la mañana, si tu manager nunca te habló de tu liderazgo y de tu posibilidad de crecer, y viene y te dice, oye, ahora vamos a hablar de esto, lo que tú dices es, ¿por qué me habla este compadre de esto? Seguramente alguien le ha llamado la atención y tiene que hacer esta conversación a la fuerza. Eso no sucede en Chasqui, porque es parte de la generación de nuevos líderes para seguir creciendo, ¿no? Mencionaste al inicio de las nuevas generaciones, ¿no? Los analistas que entran ya tienen esa raza, solo que tienen que aprender a usarla. Y para eso están los líderes directos, ¿no? Pero incluso en los jóvenes, ¿no? Imaginemos a alguien que está terminando la universidad y quiere estar en una empresa competitiva como Chasqui, quiere aprender. ¿Qué debe hacer para ya sea o demostrar que lo tiene o desarrollarlo? O sea, esa raza, ese fuego, esas ganas. Imagínate que yo soy una persona que está recién terminando la universidad. Primero, tengo que demostrar que tengo muy buenas notas. Con eso ya te estoy demostrando. Y salir de una muy buena universidad, obviamente, ¿no? Con eso te estoy demostrando que soy un tipo responsable y que ha tenido que bajar la cabeza y estudiar cuando era necesario. Pero a su vez también tiene que demostrar algún tipo de proyecto extracurricular que nos haya llamado la atención, en el sentido de nuevo, haber hecho algo, ¿no? Porque a veces hay gente que te dice, oye, sí, yo fui parte del programa de ayuda a las pymes que organiza mi universidad. Sí, pero lo organizó la universidad y prácticamente tú lo tuviste que llevar como curso. Eso no demuestra nada. Tal cual, tu paraacadémico. Exacto. Entonces es muy similar, digamos, al proceso de selección que tienen las universidades, en donde te dicen, ¿qué más estás haciendo en tu sociedad, aun cuando seas un chico de 20 años? Y de repente por ahí alguien te dice, oye, yo no hice el paraacadémico de la universidad, sino que me fui a Cusco y en el pueblo tal, generé la biblioteca del pueblo y conseguí donaciones y ahora tienen 10 computadoras. Súper chévere eso, ¿no? Entonces tú dices, ok, ahí ya me demostraste ganas de hacer las cosas, avanzar, liderazgo, sales de tu zona de confort, te vas a un lugar donde no estabas. O sea, elementos como esos te hacen distinto. Y por eso, de nuevo, regreso digamos, el proceso de selección académico de universidades, por ejemplo, de Estados Unidos. Tus notas son muy importantes, pero es mucho más importante lo que está alrededor tuyo, que implique liderazgo, que implique toma de iniciativa, y por ahí también estamos yendo nosotros. Hemos hablado de un ejemplo para alguien que está saliendo de la universidad. Imagínate que nos escucha alguien que está ya, no sé, en sus 30, ¿no? Ya tiene años de experiencia, pero no ha tenido este trampolín, pues, no ha tenido este impulso, no ha hecho grandes cosas, grandes proyectos, está como atracado en la mitad, en the messy middle, como dicen algunos, y dice, oye, estoy escuchando a Gonzalo, me estoy inspirando, quiero hacer algo distinto. ¿Qué debería hacer para
una vez más, desarrollar esa raza o, no sé, estoy pensando, se me vino a la mente, dando el ejemplo de la universidad, debería ser un MBA, debería ser un posgrado, debería empezar un side project para que demuestre mi capacidad de ejecución. Sí, yo creo que la vida te da las oportunidades de volver a encontrar tu propio liderazgo y poder volver a demostrar que tienes esa raza. Sobre todo si es a nivel académico, es a través de un posgrado o estudios superiores luego de que terminaste la universidad. Eh, yo creo que mucha gente valora tener esa capacidad porque te acompaña a lo largo de toda la vida, digamos, si tuviste un MBA o un posgrado, vas a hacer PhD o vas a hacer MBA hasta que te vayas al ataúd, ¿no? Y creo que esa es una gran oportunidad. A mí me parece que combinar el crecimiento académico, cuando tienes este ejemplo puntual que me dices tú, combinar el crecimiento académico con un side project es súper bueno. Y si ese side project por ahí termina siendo una startup, pues vete por la startup. Si es una startup y falla, es súper bueno para nosotros porque, claro, siempre decimos para nosotros una persona, un emprendedor que ha fallado es mucho más valioso que una persona que no ha emprendido nunca o que ha emprendido y que probablemente le haya ido bien, porque el que ha fallado ya sabe por dónde no debes de ir y tiene muchísimo más aprendizaje para poder meterle a la compañía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en Chasqui varias personas con ese perfil, no necesariamente que han sido emprendedores que han fallado, hay algunos de ellos, pero también gente que ha trabajado en empresas que han fallado. Y esta palabra fallado es horrible, ¿cómo suena? Yo creo que debería ser como empresas que han experimentado, ¿no? Porque para fallar tienes que intentarlo e intentar nada más te hace distinto del que no lo hizo, ¿no? Entonces ya eso te hace una persona muchísimo más valiosa en un proceso de reclutamiento que el que ni siquiera intentó, ni como emprendedor, ni como ser parte de una empresa que intentó hacerlo, ¿no? Entonces, eso es realmente muy rico para la búsqueda de acrecentar la cultura y encontrar las personas que queremos en Chasqui, ¿no? Quiero hacer una pregunta relacionada justo al MBA, emprendedores, y de ahí volver al tema de cultura. O sea, en tu experiencia, tú tienes un MBA, a emprendedores, ¿les recomendarías hacer un MBA? Mira, es una súper pregunta y lo he debatido varias veces. Ha habido años en que lo decía tajantemente sí, había años en donde decía tajantemente no. Voy a explicar por qué. Decía tajantemente no porque lo llevaba un poco a mi experiencia. Mi MBA a mí me sirvió como para todos los que hacen MBA para hacer network y el network es espectacular, gigante, un network increíble en todo el mundo. Yo hice mi MBA en Cornell en Nueva York. Y también me sirvió para el objetivo que yo tenía en ese momento, que era entrar a la industria de las finanzas y trabajar en Goldman Sachs, ¿no? Entonces, para ese momento me sirvió y para ese momento estudié derivados financieros, altas finanzas, o sea, matemática que ahorita no entendería para poder lograr algoritmos para valorizar los productos financieros más complejos, por ejemplo, derivados del clima, ¿no? Cómo hacer el hedge por si es que el clima no se comporta como debería ser este año y tienes el niño y cómo, digamos, un agricultor pierde dinero y puede tener un hedge para cubrir eso. Eso que aprendí en Cornell me sirvió para eso. Pero, claro, yo decía, ese era mi objetivo en particular. En ese momento de mi carrera no pensaba ser emprendedor y ahora, claro, es distinta la tonalidad. Antes de darte lo que pienso ahora, te digo que cuando construía el otro sentido, ¿ok? En Va. el otro sentido decía, oye, es mucho más valioso meterle esos 2 años de tu vida y todo ese dinero a tu startup y a lucharla y a sufrirla y aprender en la calle lo que vas a necesitar siendo emprendedor. Porque la pregunta es para emprendedores, ¿no? La pregunta no es en general. 100%. Primero, son 2 años de tu tiempo, es mucha plata que la puedes meter a tu propia empresa y que puedes meterla a tu propio conocimiento de lo que tú estás, a lo que tú estás comprometido como tu producto y lo vas a sacar adelante. Con un poco más de experiencia y con un poco más de canas, yo te diría que sí lo valoro ahora más. ¿Por qué? Porque el MBA, aunque no creas, te da conocimiento a lo largo de todos los aspectos de poder gerenciar una compañía
que si no los hubieses estudiado, de repente estarías medio en la luna o dependerías mucho de alguien de tu equipo, ¿no? No se malinterprete esto último que acabo de decir. O sea, yo dependo absolutamente de los vicepresidentes de Chasqui y confío plenamente en ellos y hacen su trabajo mejor de lo que yo lo podría hacer. Pero cuando tú eres un CEO, por ejemplo, o uno de los founders y tienes la responsabilidad por toda la compañía, el MBA te da la posibilidad de sentarte a conversar con el contador y entender perfectamente lo que el contador está diciendo. Sentarte a conversar con el tesorero y entender más o menos bien lo que el tesorero te está diciendo. No perfectamente, pero más o menos bien. Sentarte a hablar con alguien de operaciones y poder entender la matemática detrás de la operación. Sentarte a hablar con un inversionista y entender cómo piensan ellos de la perspectiva del rendimiento de su portafolio y por qué deberían invertirte dinero a ti o no a ti, ¿no? Entonces, te da una capa de conocimiento que te diferencia de otros emprendedores en el momento de tomar decisiones complejas. Me parece a mí ahora, sobre todo con los años de experiencia que tengo como emprendedor, más los años de experiencia que tengo como ejecutivo, más los 49 años que tengo ahora, que soy de los emprendedores más viejos del Perú. Entonces, creo que eso sí te distingue, porque en el momento en que nosotros hemos estado en situaciones de la industria en donde veíamos cómo nosotros tomábamos decisiones y cómo nuestros competidores tomaban decisiones, y al final parecía que nuestro proceso de toma de decisiones era un poco más elaborado, pero no necesariamente era así, sino que teníamos más elementos para poder meterlos en la licuadora y poder tomar una decisión de mayor probabilidad de éxito. Entonces, creo que va por ahí el tema. Es como a veces dicen los periodistas, ¿no? Los periodistas son profesionales que saben muy poco de muchísimos temas, sin profundidad. Bueno, en este caso el MBA te da cierta profundidad para los temas que tienes que tener a la mano al momento de tomar decisiones de gestión en tu startup, ¿no? Y si lo tienes, creo que vas a ser un mejor emprendedor que si no lo tuvieses. Por ahí va un poco la línea de pensamiento que estoy teniendo ahora. Y puede ser que dentro de 2 años te diga que me regreso al otro lado, pero ahorita estoy más por este lado de que sí, sí lo valoras, ¿no? Y ese sentido. Y entiendo la postura del MBA. Y ahora, la postura sobre la experiencia. ¿Qué opinas de los emprendedores que emprenden o muy jóvenes? O sea, si tuvieras que elegir, ¿no? Gonzalo Parado saliendo de la universidad, pregrado, ¿ok? Y tienes la posibilidad de emprender o me gano toda la experiencia corporativa que tienes para después emprender. Ya tenemos la clara la figura del MBA, pero ahora vamos a la experiencia versus empezar a emprender. Sí, yo sí creo que deberías de tener algo de experiencia, porque la experiencia te ayuda a recordar situaciones de negocio que te permiten, sobre la base de ese conocimiento, tomar mejores decisiones. Eh, y si es que no tuvieses la oportunidad de tener experiencia, creo que tienes que ser lo suficientemente inteligente como para rodearte de la gente experimentada, ya sea empleados que vas a contratar o mentors o los mismos inversores y gente que puedes invitar a tu directorio para que ellos te contribuyan con la experiencia que tú no tienes. Eh, yo creo que si es que hubiese empezado a emprender apenas salí de la Pacífico, hubiera sido un emprendedor que hubiera cometido muchísimos más errores, pero creo que en ese momento, por ejemplo, yo estaba mucho más fijo en tratar de ser un ejecutivo exitoso, ¿no? O sea, en mi cabeza yo lo que quería era llegar a trabajar en Estados Unidos y en una megacorporación y llegar a ser un puesto de liderazgo, como de hecho lo fui en Google, que fui director, ¿no? Eh, todo ese cúmulo de experiencia ahora me hace un emprendedor mucho más experimentado que al momento de sentarte a hablar, sobre todo con un inversor, el inversor mira tu currículum y dice, a este señor no le voy a tener que enseñar a ver cómo se hace una tabla de compensación o cómo se hace un modelo financiero a 5 años, porque evidentemente tiene todas las experiencias y digamos, el bagaje para poder administrar esto. Entonces eso te ayuda de cara al inversionista en el check que tiene que hacer, que normalmente hacen obviamente de quién eres tú como emprendedor, ¿no?
Yo creo, y acá también esto está súper estudiado, que como que la edad, el sweet spot es a los 30 años, ¿no? Y me parece que hubo un estudio de MIT o de Stanford donde decía que la edad promedio de los emprendedores más exitosos era arriba de 35 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente tenías todos estos 10 o 15 primeros años para poder captar información, sacar experiencia, entender la industria y entender dónde vas a estar parado para poder luego armar tu startup, ¿no? Eh, en mi caso nosotros empezamos Chasqui cuando yo tenía 41, 42 años. Y claro, ya había sido CFO del grupo AGE, había sido director de Google a nivel global, tenía en Google 250 personas a mi cargo a nivel global, entonces mucho de eso nos ha ayudado, por ejemplo, a saber cómo internacionalizar a la empresa. Chasqui ha sido una de las primeras empresas peruanas en tener oficinas en varios países, teniendo a los founders en Perú. Man, ya. Los founders nunca hemos dejado de vivir en Perú, a pesar de que nos hubiera encantado vivir en México y yo también hice el caso interno y cuando vea a mi esposa este video se va a acordar, pero por diferentes decisiones lo hemos hecho desde Perú y la compañía crece montado en una buena cultura y confiando en la gente que está liderando en los países donde operamos. Y hablando de tu caso particular, Gonzalo, ¿no? Vamos a trasladarnos a Gonzalo saliendo de la Pacífico, luego esa carrera corporativa espectacular, ahora con Chasqui. ¿Qué tuviste que desarrollar? O sea, en tu caso particular, ¿cómo desarrollaste esa raza? ¿Cómo desarrollaste esa mentalidad para decir, porque lo has dicho, mi mentalidad era ser el mejor ejecutivo, era chambear para una gran empresa en Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿de dónde nace esa hambre? Para mí nace del ejemplo de mis padres y de mi madre. Mi padre, a ver, voy a ir un poco para atrás en la vida para que entiendas esto. Nosotros venimos de una familia, los Vegaso, es una familia muy grande en Perú. Mi abuelo, Juan, fue el primero de su familia que recibió educación técnica. O sea, él trabajó en el Ferrocarril del Sur, en el taller de mecánica. ¿Ok? Mi padre fue el primero de su familia en recibir educación universitaria y él trabajó en minería o trabaja en minería hasta ahora en puestos de finanzas. Yo he sido el primero de esa familiota que pude ir a hacer un MBA en una top school del mundo, ¿no? Entonces, esa es la escalerita de la vida que te hace como sentir de que hay un rol importante que cubrir y que te lleva a pensar trascendentalmente, para hacer un ejemplo, no solamente, no quiero decir a tu sociedad, estoy diciendo solamente a tu familia, ¿no? Y claro, hay diferentes historias ya en mi familia con el tiempo que ha pasado que están haciendo la escalera de la vida, pero eso es uno de los primeros temas que me lleva a siempre pensar en hacer más y mostrarle el camino, sobre todo a mis hijos, que es un poco va a sonar un poco trillado esto, pero es verdad. O sea, una vez que tienes hijos, yo tengo un hijo de 16, otro de 12, el ejemplo va para ellos, ¿no? Y no te imaginas el chat familiar, cómo está eh, bombardeado de lecturas que yo leo, que puedo considerar que son interesantes para ellos y mis hijos saben de inteligencia artificial y saben de nanotecnología y leen a veces, por ejemplo, reportes de McKinsey, ¡Qué buena! porque yo estoy ahí empujando, ¿no? Entonces, a mí mi padre, yo me acuerdo cuando yo estaba en quinto de media, o sea, me traía revistas tipo The Economist a leerlas, ¿no? Entonces, mis amigos no leían eso y yo sí las leía. Entonces, hay que era un elemento súper importante desde la perspectiva del ejemplo. Y si no tienes la oportunidad de tener a un padre que te dé ese ejemplo, o una madre, en el caso de mi madre, que siempre fue muy emprendedora y líder, te voy a dar un ejemplo de esto nada más, porque eso no va dentro del campo profesional, pero mi madre estuvo muy metida
o está muy metida ayudando a la Iglesia Católica en muchas actividades de trabajo comunitario. Llegó un momento que manejaba una red de 6.000 señoras, Epa. ayudando a diferentes párrocos en la comunidad y claro, era un trabajo que no era remunerado, no implicaba un megatítulo de vicepresidente de operaciones de la Iglesia Católica, pero, pero era una persona que era una hormiguita moviendo a muchas hormiguitas que daban mucho trabajo con la Iglesia, ¿no? Entonces, esos ejemplos son los que terminas montando un carácter que a mí me ayudó. Y por otro lado, también tuve la gran suerte de que tuve muy buenos managers en mi carrera. Yo creo que el rol del manager, y por eso conecto con lo que te decía en Chasqui, el generar líderes está asociado a los líderes que tú vas a ver desde el principio de tu carrera. Yo tuve muy buenos managers en mi carrera que me enseñaron cosas que utilizo ahora cuando trabajo, ¿no? Eh, para aterrizar este concepto, bien simple, uno de mis mejores managers, Tom Greiner, en una startup en Silicon Valley que se llamaba Digio. Diageo es la de licores. Digio, en donde él, por ejemplo, agarró y me dijo, o sea, en esa época tendría 31 años, 30 años, trabajaba 22 horas al día y me casé con mi esposa y mi jefe me decía, es súper importante. Me encanta que trabajes todo lo que trabajas porque las cosas están saliendo súper rápido, pero es súper importante que a las 7 de la noche pares y cenes con tu esposa y converses con tu esposa y lean un libro juntos. Y si quieres, cuando ella se duerma, vuelves a abrir la computadora y vuelves a trabajar, pero es muy importante que tengas el balance de querer y darle tiempo a los que son importantes en tu vida, ¿no? Y de la misma manera, cuando ya tuve hijos, comencé a vivir eso. Entonces, hoy día, yo a las 8 de la noche paro de lo que pueda estar haciendo, ceno con mi esposa, ceno con mis hijos, tenemos la conversación de padres e hijos. Mis hijos se van a dormir, mi señora va a hacer sus propias actividades y si tengo trabajo, regreso a trabajar y por lo general sí lo tengo y me quedo trabajando hasta las 10 11 de la noche que me voy a dormir, ¿no? Y ese es un elemento que tú agarras y dices, oye, qué valioso esto. Nosotros lo hacemos en Chasqui. Si la gente tiene que trabajar un fin de semana es porque se lo pedimos. Entonces el año tiene 50 y pico fines de semana. Que yo te pida 3 o 4 veces que vayas a trabajar el fin de semana, vas a ir contento. ¿Por qué? Porque sabes que los otros 50 no vas a tener que trabajar el fin de semana, ¿no? Porque estamos tratando de que tengas tiempo con tu familia, estamos tratando de que tengas tiempo en que tú puedas desarrollar tus hobbies, tu carrera, lo que tengas que hacer, y no necesariamente todo el tiempo sea pensando en que te vas a tener que quedar 22 horas con nosotros trabajando. Obviamente está asociado al performance, obviamente esperamos que en el tiempo que le das a Chasqui sea súper productivo, pero también estamos dentro de ese rubro, ¿no? Y otro gran jefe que yo tuve, que, bueno, estos dos jefes son gringos y de repente no van a escuchar esto en español, eh, pero es Lloyd Martin, que era el Corporate Controller de Google, inversor de Chasqui también. Eh, Lloyd, Lloyd tenía una fijación por el manager coach. Y de hecho era parte de la cultura de Google y yo no la percibí hasta cuando ya estaba, digamos, avanzado en mi carrera dentro de Google. Y es el manager que intenta no solamente que tú puedas manejar bien las cosas y manejar bien a tu equipo y manejar tu liderazgo, sino que también entiende qué es lo que de verdad tú quieres para ti, qué es lo que de verdad tú quieres para tu familia, las cosas, trata de entender cuál es la dinámica familiar que tienes muy sutilmente, muy profesionalmente, sin ser un chismoso, pero tratando de encontrar de verdad los puntos que son los que de verdad te motivan, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra esa motivación y empiezas a apoyar a tu empleado o apoyar a tu direct report en cuanto a esa motivación, descubres oro porque le hacen el punto que esa persona quiere desarrollar y a cambio también tú vas a tener una relación muy estimulante porque vas a aprender de él, pero juntos van a poder hacer grandes cosas y cumplir con sus OKR juntos, ¿no? Entonces, eso me llevó en algún momento de mi carrera en Google, formalmente Google me puso un coach y comencé a entender la labor del coach como el compañero que tienes para poder
darle vuelta a muchos pensamientos que tienes en la cabeza y tú quieres, digamos, sacar una decisión o manejar una situación en pro de ser un mejor jefe, una mejor persona, un mejor líder y para darle beneficio, obviamente, a la compañía donde estás. Y eso es parte de lo que ahora estoy haciendo en Chasqui y que mis VPs también hacen, ¿no? El líder coach es muy importante porque ve más allá de lo evidente, ve más allá de la conversación en cuanto a este es tu OKR y listo. Entiende de que tú tienes una pareja, tienes una familia, tienes unos padres, tienes una comunidad, tienes objetivos que tienes que cumplir. Y claro, cuando yo lo aterrizo esto a Chasqui y quiero un poco te muestro los sentimientos más profundos que yo tengo cuando converso con mi equipo en Chasqui, es que Chasqui tiene ciertos objetivos que están plasmados en OKRs, ¿ok? Pero cada una de esas personas que trabajan en Chasqui tienen objetivos personales. Y esos objetivos personales, cuando yo los conozco, se convierten en mis objetivos también. O sea, si alguien que trabaja en Chasqui está trabajando para que su hijo vaya a la universidad, bueno, es también mi objetivo como CEO de Chasqui hacer que ese chico vaya a la universidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente trabajando juntos, ayudándolo. Si Chasqui cumple sus objetivos, esa escalerita funciona y podemos cumplir los objetivos de esta persona también. Entonces, eso es muy poderoso de la perspectiva de liderazgo del líder coach para poder tú también generar tu propia motivación como CEO o como fundador de una empresa, ¿no? Qué poderoso lo que has dicho, ¿eh? Me encantó, totalmente. Y una consulta sobre este líder coach. Alguna vez leí un artículo que hace la diferencia justamente entre coach y el jefe, ¿no? Que hay veces que no, tomar esas decisiones, como decías tú, más ejecutivas, más como así es porque así es, versus consenso. Eh, ¿El líder coach también coachea sobre eso? Digamos, ¿cuándo es el coach, cuándo es el jefe? Esa es una línea bien difícil porque lo que no quieres es que la compañía comience a pensar que todo se tiene que tomar, todas las decisiones se tienen que tomar por consenso y no necesariamente por una decisión ejecutiva. Entonces el coach también coachea en ese sentido porque sobre todo sobre la base del feedback verdadero asociado a un hecho concreto que pasó, te puedo dar ese feedback, ¿no? O sea, puedo agarrar, y por ejemplo, una situación en donde tú debiste haber tomado la decisión eh, y de repente llega esa decisión a mí, digamos que tú me reportas. Tú debiste haber tomado la decisión y esa decisión llega a mí. Revisamos luego los hechos concretos que hicieron de que tú no pudieses haber tomado esa decisión y por qué esa decisión llegó a mí para darte ese feedback y decirte en ese momento, tú debiste haber tomado esa decisión y no yo. Ahora, si cuando revisas los hechos concretos te das cuenta que era una decisión muy difícil o que tenía demasiado riesgo y llegaste a mí, el feedback también es positivo, ¿no? Es decir, oye, qué bien que en ese momento, oye, llegaste a esto, entonces el coach también te está diciendo, bien por acá o acá tienes esta oportunidad, pero te está dando sobre todo los hechos concretos para que tú relaciones con el proceso de decisión que afrontaste, ¿no? Vale, me queda más claro. Y volviendo, digamos, a las variables iniciales de cultura, me ha encantado, tengo una hoja de apuntes. Mencionas una palabra clave que es la diversidad, ¿no? Hoy, tema bastante hablado, pues, mencionaste que no es diversidad de género necesariamente. Entonces, para los que quieran entender, ¿qué es diversidad dentro de un equipo de trabajo, desde tu punto de vista? Es la posibilidad de que cada uno traiga su background y sus vivencias y sus estudios y lo que es en la vida, sobre todo al momento de diseñar un nuevo producto, ¿no? Para mí, a ver, yo soy arequipeño, estudié en la Pacífico, hice mi MBA y estoy más o menos cortado por la misma tijera que algunas personas que trabajan en Chasqui, que son de provincias, estudiaron en una buena universidad e hicieron una maestría. Mi, Uno de mis co-founders o mis co-founders, por ejemplo, son de cierta manera distintos a mí. ¿Por qué? Porque ellos son limeños, fueron a un muy buen colegio y fueron a una muy buena universidad e hicieron una maestría. Claro, tú puedes decir, oye, son parecidos, hicieron una maestría y fueron a una buena universidad. No, yo soy provinciano y pienso distinto como provinciano. Ellos son más limeños y piensan diferente como limeños, aun cuando yo vivo ya en Lima muchos años, ¿no? Es un ejemplo medio tonto, pero esa simple diferencia hace que sea mucho más radical cuando, por ejemplo, viene una persona que estudió en la Universidad del Callao, pero fue el número uno en la Universidad del Callao.
¿ok? ¿Y por qué no fue una mejor universidad? Porque su padre, y estoy hablando de una persona en concreto real que existe, porque su padre fue policía, o es policía. Y no podía, ese señor, que era un policía correcto, honesto, como son la mayoría de los policías en el Perú y como queremos que sean, no podía pagar más que lo que era la Universidad del Callao. Y ese chico es un chico brillante que fue a su universidad. Entonces ahí ya empiezas a ver que ahora es aún más diverso ese background, porque esa persona no vivió en un barrio de clase media, vivió en un barrio de clase baja, accedió a esta universidad, pero lo que trae es un cerebro gigante que es mucho más rápido que el de nosotros y trae un background que nosotros no tenemos, que es el background de haber vivido en esa situación. Yo no quiero decir que uno vive mejor que el otro, simplemente lo que digo es, tienes experiencias completamente distintas que al momento de diseñar un producto, eso sale, se percibe, ¿no? Entonces, y cuando lo asocias a la diversidad ya que te da el ser una compañía internacional, es alucinante la capacidad de generación de producto que tienes cuando eres capaz de tener gente de diferentes países. Por ejemplo, en Chasqui y en el equipo de liderazgo, nuestro VP de operaciones vive en Buenos Aires y es argentino. Nuestro VP de growth es colombiano y vive en Ciudad de México. Nuestro VP de finanzas es colombiano y vive en Bogotá. Nuestra directora de recursos humanos es peruana y vive en Lima. Nuestra directora de flota es colombiana y vive en Medellín. Nuestra directora de Customer Success es peruana y vive en Lima. Y, o sea, tienes una diversidad de liderazgos y de backgrounds y diferentes universidades y diferentes estratos sociales cuando crecieron. Entonces, toda esa diferencia, cuando los pones en una mesa, es abrumadora la posibilidad de tomar mejores decisiones por la forma como estás cubriendo los espectros y todas las posibilidades. Lo que saco de los ejemplos que has dado es que, claro, si bien puedes tener un distinto background, lo que tienen en común estos perfiles es que quieren ser el mejor. Independientemente de dónde hayan estado, buscan destacarse. ¿Estoy bien? Sin duda, que es un poco relacionado a no pisarnos el poncho, ¿no? No dejar que nos pisen el poncho, como decimos los peruanos. Alguna vez un buen mentor, David Mandel, también gringo, me enseñó que uno de los trabajos principales como CEO es rodearte de las mejores personas, ¿no? La cultura. En tu caso, ¿no? Que hablas bastante de liderazgo, cultura, que es lo que hemos estado hablando en los últimos 50 minutos, eh, ¿qué haces para encontrar ese buen talento? Alguna vez escuché también en una entrevista tuya que el network es clave, pero hay que saber cómo y sobre todo cuándo hacerlo. ¿Qué tips, qué consejos le das tanto a emprendedores como a personas que van por la línea corporativa sobre el network? ¿Cómo hacer networking? Para mí el networking es un skill que no necesariamente los peruanos tenemos, pero que tenemos que desarrollar. Y el network para mí empieza por el hecho de que en una situación, digamos, distinta a la que normalmente tengo y que puede estar expuesto a través de una conferencia o en donde hay mucha gente, siempre intento conocer a 2 o 3 personas por lo menos que no he conocido antes. ¿Okay? Y eso para mí significa hacer networking en todo momento. Y de verdad, hasta lo hago en los aeropuertos, por ejemplo, en los que estoy varias veces durante los meses. Eh, y por qué? O sea, es una, digamos, una búsqueda natural a tratar de encontrar gente que puede ser valiosa para ti y que puede también, digamos, en contraprestación, tú puedes ser valiosa para él o ella, ¿no? El sentido del networking para mí está asociado a algo que te comenté anteriormente, que era el continuous hiring, ¿no? Uh-huh. Estoy constantemente entrevistando gente y constantemente conociendo gente y pensando en esta persona cómo nos podría ayudar en Chasqui. Ni siquiera pensando en, tengo un opening, o sea, tengo una posición abierta o no. O sea, hemos tenido casos en donde, de hecho, en un aeropuerto he conocido a un peruano que de repente resultaba que oye, había estudiado en Alemania y estaba regresando al Perú a buscar una posición porque sus padres estaban enfermos y quería vivir con sus padres y estaba dejando su vida europea para regresar a Perú y buscar trabajo. ¿Y qué crees? Me encontré con él, comenzamos a hablar, le dije, oye, qué interesante, mira, esta es mi compañía, yo hago esto en Chasqui, oye,
¿qué background tienes tú? Tengo este background y tratamos de hacer match. Lo primero que hicimos al llegar a Lima fue que lo conecté con 2 o 3 personas de Chasqui para que lo entrevisten. Y no era necesariamente ver si había una posición abierta, sino ver de qué manera esa persona que tenía un background diverso podía ayudarnos en alguna de las actividades que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es el primer punto, ¿no? El continuous hiring me lleva a estar siempre conociendo nuevas personas y viendo de qué manera podemos hacer algo más. Y por otro lado, también el networking asociado a, digamos, en el Perú yo puedo tener un network bastante sólido en el sentido que si tú me dices, por ejemplo, quiero que converses con el CEO de el grupo Brescia, lo conozco, ¿no? Jaime es amigo y lo conozco. Perfecto. Oye, puedo llegar a ciertos niveles, pero si tú me dices lo mismo en México, a ver, ¿conoces al CEO de Grupo Modelo o Grupo Gigante o no? Entonces, claro, la única manera de empezar a llegar a ese tipo de personajes muy importantes en la economía y potenciales clientes tuyos es a través del network que tienes que montar para conocer a la persona, que conoce a la otra persona, que te va a llevar a conocer a la persona al que al final quieres conocer. Y este tema de los 6 grados de distancia entre las personas es completamente válido, ¿no? Entonces, por ahí va el sentido de lo que intento hacer. Ahora, ¿por qué es importante saber en qué momento hacerlo? Porque también a veces hacer networking puedes terminar incomodando a una persona, sobre todo a los latinoamericanos. A los gringos no les incomoda para nada. Los gringos son unos maestros de networking a todo nivel. Desde que están en el colegio les enseñan a hacer networking. A los latinoamericanos, cuando estamos en nuestro círculo cerrado, en una conferencia con nuestros 3 o 4 amigos, que de repente venga alguien que no conoces y que se quiera meter a la conversación, tú dices, oye, este bicho raro que tiene acá, ¿no? Tal cual. Entonces también tienes que tener el tino de no incomodar y entender de que, oye, sí quiero conocer a gente y de repente en otro ambiente lo puedes conocer mejor. Varios tips, que era lo que me pediste. Mira, primero, si vas a una conferencia y hay varias sillas, siéntate al costado de alguien que no conozcas y métele letra, porque esa persona de todas maneras va a tener que hablar contigo porque está al costado tuyo. Siquiera por lo más básico, la educación te va a tener que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tal, y vas a poder ahí jalar un poco la pitita y empezar a ver de qué está hecha esa persona, ¿no? Lo segundo, para mí súper importante, es en conferencias también, en los happy hours, si encuentras a un amigo, preguntarle a ese amigo con quién ha venido, ¿no? O sea, yo me encuentro contigo y te digo, Alex, ¿con quién viniste? No, mira, he venido con... Ah, no lo conozco, preséntamelo. Ah, ya, y ¡fum! Te lo presentan. Entonces, eso también es otra forma de interactuar con tus amigos si no tienes tanta cancha en abrir una conversación de cero y romper el hielo, ¿no? Y la tercera para mí ya es grupos, digamos, ya armados, asociados a hacer networking, ¿no? Tratar de encontrar grupos de emprendedores, por ejemplo, hay algunos chats en donde hay varios emprendedores, en donde pueden haber 40 emprendedores en ese chat y de repente tú conoces a 4 o 5. Bueno, escribirle a cada uno de ellos diciéndole, oye, a ti no te conozco, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Dale, tómate ese café, ¿no? Entonces, de hecho, ahora, antes de estar contigo, vengo tomarme un café con un emprendedor que no conocía y que, oye, feliz de conocerlo y de ver cómo nos podemos ayudar. Entonces, es parte de mi semana, así como tengo mis one-on-ones, mis reuniones de comité, revisiones de lo que se tenga que hacer y hablar con inversores, pues también es tratar de tener 1 o 2 reuniones de networking con gente a la que quiero conocer, ¿no? Y si se te hace hábito, ya esa máquina se empieza a mover y es súper interesante porque en algún momento tú estás tratando de buscar conectarte y luego te devuelve. O sea, ya la gente te llama para decirte, te quiero presentar a alguien. Y ya te devuelve solo, ¿no? Entonces ya como que el network te empieza a jalar a ti y tú empiezas a ser más valioso para el network que has montado que el network como tal para ti mismo, ¿no? Ponte estos tips o estas prácticas de conferencias. ¿Te ha funcionado para network a todo nivel? O sea, digamos, entre emprendedores hasta para llegar al, no sé, al CEO en un futuro del grupo modelo acá en México. Sí, correcto. Te cuento esta. Mira, estuve en España invitado, bueno, fuimos parte de un grupo que
que fue seleccionado para ver la posibilidad de aterrizar en España. Y yo soy emprendedor en Endeavor, y lo primero que hice fue llamar a Endeavor en España y decirles, oye, ¿hay alguna actividad esta semana? Y nos dijeron, sí, de hecho hay una actividad de cierre del año 20. Bueno, fui. De hecho, me tuve que comprar ropa porque no estaba preparado, tenías que ir con la ropa adecuada. Y llegué al lugar y la primera persona que encontré, había un vestíbulo donde la gente, ya sabes cómo es Europa, te sacas el saco, lo cuelgas y luego entras porque hace mucho frío afuera y adentro estaba agradable, ¿no? Entonces, en el lugar donde nos estábamos sacando el saco y todo, había una persona con la que comencé a conversar y comenzamos a bromear y nos quedamos conversando afuera, en el vestíbulo, y resultó que esta persona, hemos hablado unos 15 minutos y yo le contaba que era Chasqui, él me escuchaba y luego me dice, oye, creo que ya pasemos para saludar a los que están adentro. Y le digo, sí, claro que sí, oye, qué gusto conocerte, tal. Y entramos juntos, o sea, no como que la conversación terminó ahí, sino entremos juntos. Uh-huh. Y la gente lo empieza a saludar a él como si fuera, no sé, pues en España Julio Iglesias, ¿no? O sea, todo el mundo le hacía reverencias y venias y resulta yo agarré y digo, ¿quién es este señor? Y de repente me encuentro con un emprendedor amigo mío, español, y me dice, bueno, a mí me dicen Gonchi, todo el mundo me dice, Gonchi, tío, ¿cómo estás? Y saluda, o sea, me mira a mí con esta complicidad de, veo a un amigo de mucho tiempo, y de repente mira a este señor y se pone serio y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así. Entonces yo estoy tratando de leer la situación y ¿quién era esta persona? Era el presidente del BBVA. Allá. Fuck. Era el presidente de todo el banco. Y yo había estado hablando con él 15 minutos afuera porque a mí me nace hablarle a la gente porque estoy tratando de hacer este networking y no había cerrado en quién eres tú, ¿no? Y luego de ahí le dije, oye, yo no sabía quién eras y él me dice, bueno, no te di chance de preguntarte quién era y ya te diste cuenta quién soy cuando estoy adentro y bueno, seguimos conversando y bla, bla, bla. Para que veas lo poderoso de esto, en Miami, hace unos 5 meses fue la conferencia, el Latin America Tech Conference que maneja Riverwood, que bueno, es por invitación y medio cerrado y todo. Te invitan y hablan, van muchos emprendedores, inversores, y hubo una sesión de cybersecurity. Yo entré a esa sesión y ahí estaba este señor y se acordó de mí. ¿Qué hablas? Y comenzamos a hablar de Spark, que es la nueva, el banco de BBVA, no sé si saben, tiene una rama de banca para startups y comenzamos a hablar de esto y él me dijo, oye, sí, claro, Endeavor España. Y le dije, sí, soy medio, no, ya sé quién eres. O sea, ese tipo y bueno, yo nunca le he escrito al señor ni nada, tengo obviamente sus datos, porque no he necesitado, pero el día que necesite, obviamente le voy a escribir y se va a acordar de mí. Esos son el tipo de situaciones de las que uno se lleva y que sin querer queriendo empiezan con este tipo de networking y claro, yo ya lo he practicado, no suena tan raro el meterme a conversar con alguien que no conozco, pero es eliminar muchos de tus miedos, ¿no? A veces decía, oye, ¿me van a chotear o no? Bueno, ya me mando y si me chotean no importa, seguiré para adelante. Total, no te van a meter preso por hacer networking, ¿no? ¿Qué tal anécdota, ¿eh? Con el presidente del BBVA. Entonces, cuando empezaste diciendo los gringos son unos masters haciendo networking y a nosotros los peruanos latinos nos falta, ¿es por ese miedo a vencer? Ese, puta, qué roche, ¿no quiero saludar? Sí, el miedo a salir de nuestra zona de confort. Yo siempre bromeo cuando explico esto en el networking en Chasqui y es el hecho de que el peruano, por ejemplo, va a una conferencia o va a una fiesta o va a algo, a un lugar donde lo sacas de su zona de confort y lo primero que hace para generar confort es levantar la mirada y ver dónde están sus amigos o si logra conocer a algún amigo. 100%, 100%. Eso es lo que hace el peruano siempre y obviamente lo digo porque yo también lo hago, ¿no? Entonces veo y digo, ahí está Alex y o sea, me paso por el medio de la sala, choteo a 200 personas que puedes conocer y voy y hablo contigo y probablemente hayamos hablado la semana pasada. ¿Qué gané con eso? Obviamente, digamos, aboné a nuestra amistad, nos alegramos los dos, pero perdiste la oportunidad de hacer networking con 100 personas más, ¿no?
Y eso los peruanos siempre hacemos, ¿no? Entonces, en el caso de los gringos son, creo, más sueltos de huesos porque lo practican desde que están en el high school. El hecho de poder conversar con alguien y tratar de entender que ese skill, esa conexión puede ser valiosa para el futuro. Y cuando ya están a niveles de profesionales, después de haber salido de la universidad, son unos maestros, ¿no? O sea, pueden hablar de muchos temas y saben cómo utilizar ese network, lo mantienen cariño al network. O sea, yo tengo amigos que he conocido a través del network porque ellos hicieron networking conmigo, que me saludan por mi cumpleaños y no los veo hace 10 años. O sea, los tipos saben cuándo es tu cumpleaños, dónde vives. En Navidad me llegan tarjetas de Estados Unidos, por ejemplo, saludándome con la típica foto de la familia. Así hacen los americanos. Y vas el seguimiento de cómo crecen sus hijos, cómo están ellos, y eso nosotros, ¿qué mandamos? Un WhatsApp diciendo Feliz Navidad y punto. Tal cual. Ese cariño extra de mandar una tarjetita, a veces escrita a mano o con una firma, ya es parte de hacer que tu network siga vigente y que te recuerde. Y esos son los skills que nosotros no tenemos. Qué buen tip ese, ¿ah? Tal cual. A mí me han llegado a México ahora tarjetas de inversionistas, amigos que conocí en Boulder. Pero sabes que, claro, dije, ala, qué chévere su cultura, pero nunca pensé en yo aplicarla y devolverla porque no está en nuestro ADN. No, no está en nuestro ADN. Nosotros no necesariamente devolvemos. O sea, de repente lo hacemos, montamos el network, pero no estamos constantemente alimentándolo. Y eso es el punto que diferencia un network muy sólido que puede tener un networker profesional o un gringo versus el network que nosotros estamos montando. Entonces, es un esfuerzo. Te das cuenta que yo constantemente lo hago. Mi esposa, por ejemplo, siempre la saco de su zona de confort porque ella es tímida y a veces me dice, ya, deja de hablarle a las paredes. Y para mí es parte de, de montar ese networking, ¿no? Entonces, ya es simplemente skills y lo que te gusta hacer, ¿no? Obvio, obvio. Y lo chévere que eso se puede aprender, ¿no? Estoy seguro que aprendiste al cambio de irte de Arequipa a estudiar a Lima, a la Pacífico y luego la maestría y todas las chamas que has pasado. O sea, es algo que se aprende. Solo para dejar claro esto, yo me fui de Loroya, yo estuve en Loroya y me fui, o sea, de Arequipa me fui a la Sierra Central del Perú porque mi padre trabajaba en minería y viví en Loroya casi 15 años de mi vida. Me gradué del colegio ahí, el colegio Mayupampa se llama mi colegio, y de ahí entré a la Pacífico. Entonces, claro, a la fuerza tuve que hacer amigos porque yo fui el único de mi promoción que entró a la Pacífico. Yo me gradué, éramos creo que 24 personas en mi promoción del colegio, o sea, chiquitito, ¿no? Pero el punto más radical del networking en mi vida fue cuando hice la maestría. O sea, cuando yo hice la maestría en Cornell, cuando uno está en una maestría, los primeros reclutadores siempre son los bancos de inversión y las consultoras más grandes. O sea, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, McKinsey, Bain, son los primeros que van a reclutar. Y mandan a los los graduados de esa universidad a reclutar a la gente. Y por lo general hay mucho networking porque tú tienes que tratar de impresionar a este señor mientras estás teniendo una relación no de entrevista, sino de coloquial, ¿no? Entonces el tipo va a hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de conversación, y si tú generas química va a decir, oye, qué chévere este pata Alex, voy a apuntar su nombre y al día siguiente cuando le voy a hacer las entrevistas, pues va a estar ya al top de la lista porque yo ya interactué con él y ya me pareció que estaba haciendo algo distinto. Bueno, yo empezaba a ir, recuerda que en ese momento quería ser banquero de inversión, empezaba a ir a estas reuniones de networking y todos los gringos hablaban de fútbol americano y yo no sabía, no tenía ni idea de cómo eran las reglas y cuál era el equipo que funcionaba. Algo sabía de béisbol, pero era en ese momento, estaba en el CISO, que el fútbol americano, y me di cuenta que me quedaba sin argumentos. Y claro, cuando querías hablar de fútbol o soccer nuestro, a ellos no les interesaba porque no sabían nada. Entonces no había elemento deportivo que poner en la ecuación, y tampoco no te vas a poner a hablar de arte o de libros en un momento en el cual ellos quieren ver cómo reaccionas con una cerveza en la mano, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hice? Le hablé a una súper amiga mía de la maestría, a Mayjon, me acuerdo que le dije que le gustaba el fútbol americano y le dije, me tienes que hacer un experto en fútbol americano, y a cambio, de hecho, le cociné como 4 fines de semana seguidos
y me dijo, dale, ¿no? Entonces nos sentamos los domingos en la noche, que es el Monday Night Football, a ver juntos y me dejaba tarea y me decía, ahora tienes que ver este equipo y ¿Qué hablas? sí, empecé a generar conocimiento del deporte y poder ir a las reuniones de networking y hablar, ¿no? Entonces, o por lo menos seguir la conversación y veías a mí leyendo y viendo el noticiero de qué es lo que pasaba con los equipos de fútbol americano para poder estar en sintonía. Y ahí empecé a entender esto y finalmente trabajé en Goldman Sachs. O sea, digamos, algo de esfuerzo tuve que meterle y recompensó, ¿no? Qué buena. No, ha dejado claro que es chamba, pero que paga, ¿sabes? Vale la pena. Sí, sí paga. Paga 100%, es chamba. Sé que en unos minutos ya tenemos que cortar porque tienes una reunión, así que quiero ser respetuoso de tu tiempo. Eh, Entremos, antes de entrar a la parte final, que son preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente, me gustaría conocer hoy, ¿cómo es el día a día de Gonzalo? Es un día bien atareado, pero por lo general empiezo súper temprano a las 6 de la mañana despidiendo a mis hijos que se van al cole. Acá en Perú, como sabes, el colegio empieza muy temprano, entonces es un poquito acompañar la rutina de tomar desayuno, un par de palabras, cómo van a tener el día y de ahí se van. Luego es la rutina de conversación con mi señora sobre, oye, qué hay que hacer en el día y de ahí empiezo a trabajar por lo general 7, 7:30 de la mañana. Mis reuniones empiezan a partir de las 8:30 y es una rutina en donde mi esposa y yo trabajamos desde casa, tenemos esa suerte y por lo general a la 1 paramos a almorzar eh, y almorzamos entre 1, 1:30, a veces si hay un poquito más de tiempo, 2 y podemos hacer un poco de tertulia de pareja. Luego, sin parar, hasta normalmente las 8 que cenamos en familia, un poco siguiendo la línea de que ya es un poco de balance y ayudar a que los chicos tengan el momento familiar con sus padres de conversar. Y luego, normalmente es una hora de cena, una media hora de cena, media hora más de tertulia y regreso a cerrar el día. Por lo general es muy de emails y lectura de lo que me llegó en el día que no pude haber leído durante todo el día, que a veces llega un reporte, algo interesante por el estilo. Y termino, como ves, poco deporte. A veces me subo, tengo una faja acá que cada vez que me acuerdo que tengo que hacer algo de deporte me subo, pero esa es una parte de mi vida que no estoy manejando adecuadamente. Eh, pero al final es así de lunes a viernes. El viernes, naturalmente, es un día raro para mí porque literal a las 5 de la tarde ya mi cerebro no da. Entonces, ya la gente de Chasqui sabe que a las 5 me ven así como, no me puedes extraer nada, o sea, estoy realmente muy cansado. Y yo también estoy pensando ya en, oye, ¿qué cerveza me voy a tomar porque ya la necesito? ¿O qué actividad voy a hacer para tratar de desconectar un poco? Y los fines de semana, por lo general, son muy, pero muy de la familia el domingo en la mañana y el sábado en la noche. Las otras horas a veces trabajo, cuando se puede, normalmente el sábado en la mañana trabajo y el domingo en la noche también trabajo y preparo la semana. Eh, Ese es entre un día y mi semana. Quería contarte un poco también cómo varían la semana. Y es muy variada porque por lo general tienes entre reuniones de one-on-one, comités y conversaciones con inversores, conversaciones con, digamos, de networking, con peers también. Y algo que también me gusta hacer a mí mucho es darme un tiempo para leer algo que puede ser de mi interés, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo, hago dos cosas. Escucho el podcast All In, no sé si lo has visto, All In, que es un podcast No, no. de Venture Capitalist de Silicon Valley, de lo más caña, y estoy leyendo y viendo muchos videos de longevidad y cómo mejorar tu salud, aun cuando no hago mucho deporte, por lo menos estoy viendo mucho de esos temas. Qué buena. Vamos a dejar el enlace en podcast en la descripción del episodio para que la gente lo escuche y yo también lo voy a apuntar ahí. Buenazo, gracias por la descripción. Gonzalo, ¿te parece si empezamos la última parte de la conversación? Son preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. Dale, perfecto. Va. ¿Cuál es tu superpoder? Escuchar.
Qué buena. ¿Cuál es tu kriptonita? No hacer deporte. 3 cosas que amas de ti. Pasión, mi familia y mis ganas de hacer las cosas bien. Tienes al genio de la lámpara al frente. Le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Que me dé más tiempo para hacer las cosas, que me dé más sabiduría para poder enfrentar mis problemas y que me dé la capacidad de poder entender a los míos para poder hacerlos mejores. Qué buena respuesta. Tienes a Gonzalo de 6 años frente a ti y le puedes decir una frase. ¿Qué le dirías? Lo pondría de esta manera. Actitud mata inteligencia. ¿Cómo te ves en 10 años? Emprendiendo. Yo creo emprendiendo mi segunda empresa. Probablemente todavía liderando Chasqui post-IPO. Eso. Pero emprendiendo. Ojalá viviendo en México. O en otro lugar, no porque quiera salir de Perú, sino porque ya la compañía te lleva hacia esos caminos. Eso es básicamente, rápidamente lo que te diría. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que ayudó a crecer el ecosistema de emprendimiento en el Perú. Yo fui uno de los primeros inversores, uno de los primeros que ayudó en Guaira. También estuve sentado en varias universidades tratando de empujar el tema del emprendimiento. Soy emprendedor en Endeavor, soy inversor. O sea, hay mucho de lo que necesita el ecosistema. Estoy tratando de hacerlo y ojalá que eso algún día lo vean de esa manera. Bueno, por mi lado, como emprendedor de parte del ecosistema, créeme que ya lo estás haciendo. Así que agradecido por eso. Y la última, ¿cómo y dónde te encuentra la gente? Bueno, feliz de compartir con ustedes. Mi email es gonzalo@chasqui.com. Chasqui es CHAZKI.com. En ese email siempre estoy y siempre respondo. Y la otra manera de encontrarme es muy probablemente en el aeropuerto Jorge Chávez los domingos en la noche. Por salir en un avión. Eso es casi seguro que me vas a encontrar caminando por ahí. Ya saben, gente, si no le contestas el email, van al aeropuerto y lo esperan en la puerta. Exacto. Eso es. Gonzalo, nada, no calculas cómo he aprendido, cómo he disfrutado esta conversación. No es broma. Normalmente hago 2 hojas, en tu caso tengo 3 hojas de research. Así que espero pronto poder volver a tener otra conversación porque no hemos hablado ni siquiera de los planes de Chasqui, lo que se viene, o sea, mucho por conversar, pero hemos aprendido muchísimo y te agradezco. Nada, te deseo lo mejor a ti y a Chasqui, que sigan creciendo como lo han venido haciendo. Alex, espectacular estar contigo. Felicitaciones a ustedes también por el avance. Lo mejor a esta nueva actividad que estás teniendo. Me ha encantado la conversación. Hemos tratado de contribuir con algo de conocimiento. Feliz de estar aquí nuevamente cuando tú quieras. Buenísimo, gracias. Si conoces por México, nos tomamos un café o algo. Claro que sí, de todas maneras. Buenísimo. Te mando un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.